Este vídeo nos lo trae eneva.com, donde podréis comprar claves digitales para los diferentes juegos que ya hayan sido lanzados, así como las reservas de los principales juegos, todos con hasta un 70% de descuento. Muy suculento, enlaces en la descripción. ¡Maten al Demon! Eso que acabáis de escuchar es un fragmento original de Halo en el cual habla el Covenant hablando matad al Demon, matad al demonio. Pues sí, chicos, parece que en este caso en Halo los malos de la película tienen razón, y es que Halo Infinite, el jefe maestro, es el demonio y es un peligro andante, y es lo que vamos a analizar en este vídeo. En este caso sí que veniros conmigo porque hoy vengo caliente, y no precisamente caliente de lo bueno. ¡Vámonos! Muy buenas a todos, yo soy Éxtasis y este es un canal dedicado a Xbox, ya sabéis, información, noticias, rumores y a veces mi opinión, y en este vídeo con información voy a opinar porque no puedo más, chicos, ya no aguanto más, llevamos tragando muchos meses y sigue habiendo iluminados los cuales mienten deliberadamente a la gente, a la audiencia, y es lo que vamos a tratar en este vídeo. ¿Mienten o son bobos? Para ello vamos a hacer un ejercicio primero sobre los bobos. Aquí está, chicos, la definición de bobo o boba. En este caso, las personas de las que vamos a analizar un poco la información son masculinas, así que no habría bobas en este caso. Estaríamos hablando de bobos. Boba no hay, lo siento. Entonces, ¿qué es un bobo? Un bobo es una persona que es tonta o de muy corto entendimiento, que es extremadamente cándido o ingenuo, y también, por supuesto, el personaje gracioso del primer teatro clásico, que es el que hace reír por su estupidez. También, por supuesto, podemos utilizarlo de manera metafórica de las estupideces que vais a ver en este vídeo, si realmente os pueden hacer reír o no. Vosotros vais a juzgar, yo no voy a decirle a nadie bobo, Dios me libre. Vosotros, si queréis, en los comentarios o por donde queráis, o simplemente en vuestro cerebro lo pensáis, decidís si lo que vamos a ver ahora es de ser bobo o no ser bobo. De todas maneras, la definición esta nos va a acompañar durante todo el vídeo para que nadie se pierda y para que rápidamente tengáis acceso a esa información y veáis si esos bobos, esa bobería realmente existe o no. Y es que, chicos, yo voy a ir poniendo títulos de creadores de contenido, títulos de sus vídeos, en los cuales vais a ver todo, repito, toda la mierda que se le ha echado a Halo Infinite. Es bestial, y es por eso porque he hecho el símil de si realmente es el demonio, porque no sé si Halo Infinite probablemente sea el juego más odiado de la historia. No lo creo sinceramente, pero me parece alucinante como, no sé si Joseph Staten se acostó con la madre de estos señores, o no sé si es su padre y no lo reconoce como hijos y están preocupados por ello. No sé si tal vez se comieron a sus hijos. Algo han tenido que hacer en 343, algo ha tenido que hacer la franquicia Halo o el jefe maestro, pero la animadversión me parece absolutamente increíble, y vamos a empezar analizándola por un tema que ya muchos hemos olvidado, de los que todos estos iluminados han hablado. Yo no les digo bobos, eso lo diríais vosotros en todo caso. Vamos a ver realmente si una cosa que ya os digo que muchos os habéis olvidado, pero que yo, lo siento mucho, soy una persona con memoria y me acuerdo de estas cositas. Peligro, Halo Infinite sin doblaje al español. Aquí tenemos una persona sana, una persona informada, una persona que busca, por supuesto, informar a una comunidad. Un vídeo con 10.000 visitas, además, nada menos, mucha gente le sigue. Informar sin ningún tipo de malicia, por supuesto, porque todos sabemos, todos los que hemos jugado incluso al multijugador de Halo Infinite, el cual es free to play, todos sabemos que Halo Infinite no estará doblado al español, y, chicos, no es el único. Aquí tenemos otro, por supuesto, primero obviamente obsesionados con Sassel. Ya sabéis que esta gente sueña con Sassel, viven por y para Sassel. No sé realmente cómo de ocupadas tendrán sus vidas para estar preocupados de lo que respira, lo que come, lo que caga, lo que desayuna, lo que cena. Un creador de contenido que vive en su casa y hace vídeos en YouTube. No entiendo, de verdad. Sinceramente, es una cosa, es un fenómeno que yo nunca voy a entender. Pero bueno, aparte de Sasselandia existe tal y cual, Halo Infinite estará doblado en húngaro, pero no en español. Zasca Pilero. Aquí tenemos claramente otra persona que está dispuesta a informar sin ningún tipo de malicia, que no tiene obsesiones
Aparte, esto es un canal de PlayStation, por cierto, y habla más de Xbox que PlayStation, no sé. Yo tengo un canal de Xbox y creo que hablo más de Xbox que de PlayStation. Pero bueno, aquí tenemos a ese hombre, como os digo, ese jefe maestro que también probablemente haya tenido algún tipo de problema con él. No sabemos realmente cómo se la gasta este demonio, como bien nos ha dicho el Covenant, el jefe maestro. Y es por eso que, una vez más, haciendo honor a la verdad, nos contaban que Halo Infinite no estaría doblado en español. Como digo, tú que has jugado al juego, yo que he jugado al juego, si hablas español, tanto de España, si hablas español de Latinoamérica, sabrás que, bueno, creo que está doblado, pero no lo sé. Yo os digo, yo soy una persona que no tengo ni idea de nada y no sé si esto es un bobo o no es un bobo. No lo sabemos. Por supuesto, hay muchas boberías más sobre Halo Infinite, que si gráficos de PlayStation 3, que si Killzone se ve mejor, que si las frutas. ¿Quién no se acuerda de la guerra de las frutas, chicos? Ha habido absolutamente un fenómeno de masas, de personas sanas, de amantes de los videojuegos que los disfrutan como tú y como yo, que nos gusta jugar a videojuegos y que están preocupados por las frutas, por si el cadáver que echa más o menos sangre, en fin. No sé si es de ser bobo o no, tal vez. Yo estoy jugando competitivas de Halo, ya sabéis, Diamante 6 a punto de subir a Ónice y no me he fijado en disparar a un cadáver en el suelo, porque precisamente si me pongo a hacer eso me matarían bastante rápido, ya que el nivel es bastante alto. Pero bueno, cada uno juega a su manera y desde aquí no me siento en el poder, no me siento con el poder moral para enseñarle a nadie, por supuesto, cómo tiene que jugar. Entiendo que las personas disfrutan de los videojuegos disparando a frutas y disparando a cadáveres. Aún así, chicos, tuvimos lo del español. Tuvimos la guerra de las frutas. Por supuesto, tenemos lo de los 500 millones que siguen repitiendo como imbéciles, porque el que dice imbecilidades es un imbécil. Una noticia sin fuente, con la fuente de mi prima La Pelos, la cual mencionaba, tengo vídeos explicando ya esto, no voy a explicar otra vez por qué no se puede saber que Halo Infinite ha costado 500 millones, pero bueno, estos siguen repitiéndolo como papagayos, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. ¿Por qué? Porque es como la propaganda de aquellas negras épocas de la... ya sabéis, ¿me entendéis? No voy a decir las palabras, en la cual decían de manera acertada: si repites muchas veces una mentira, se convertirá en verdad. Y es lo que han intentado porque, como os digo, contra el demonio, contra el jefe maestro, contra Halo Infinite, todo vale. Y es que, chicos, ya os digo, todas las mentiras que se han contado acerca de este juego se pueden contar con más dedos de los de una mano. Continuamos ahora a la nueva mentira, y ya esta es una mentira que de verdad, en mi opinión, es de ser un bobo, porque es no saber inglés directamente, o sea, un inglés muy básico. Yo, por ejemplo, tengo un C1 en Cambridge, y aunque no soy el mayor experto ni soy catedrático de la lengua inglesa, por supuesto, sé que, no sé, 3 palabritas muy fáciles que todos habremos escuchado alguna vez, más si jugáis a videojuegos, 3 palabras muy sencillas. Habéis, no sé, es que creo que todo el mundo la sabe, hasta niños de 6 años en el colegio se las enseñarán, pero la nueva polémica del jefe maestro es esta: Pay to Win. ¿Qué mejor manera que saber que es un Pay to Win que la prueba gráfica? Por supuesto, literalmente Pay to Win es pagar para ganar. Pay, pagar, to, para ganar. Win. Fácil y sencillo. Pay to Win es una mecánica que normalmente suele darse en un juego free to play en el que el jugador puede comprar cosas como un arma muy poderosa o un coche más rápido que puede o no estar disponible para los jugadores que no pagan. En resumidas cuentas, Pay to Win es pagar por algo que te da ventaja a la hora del gameplay, ya sea por supuesto armas más poderosas, escudos, como pasaba por ejemplo, héroes, como pasaba por ejemplo en Battlefront, hay un ejemplo muy claro, y ese juego no era free to play como tal. Así que normalmente se hay en juegos free to play, pero no en todos, también hay pay to win en juegos de pago. Se puede interpretar que League of Legends hasta cierto punto es pay to win, porque pagas por campeones, aunque yo no lo veo tan pay to win, pero puede considerarse. Incluso podemos considerar pay to win, qué sé yo, es que Rocket League no es pay to win. Todos los juegos que tienen campeones para comprar sí tal vez se puedan considerar hasta cierto punto pay to win, pero en general es eso, ventaja a la hora de jugar a ese videojuego, de competir en ese videojuego. Que yo, que he pagado 10 euros o 20 euros, tengo una ventaja sobre ti a la hora del gameplay, o que como digo, mis armas hacen más daño, cositas de este tipo, ¿vale? Así que, dicho esto, creo que está claro, esto es una explicación para bobos. Muchos, supongo que la mayoría que estáis viendo este vídeo sabéis lo que es un pay to win, pero por si acaso hay algún despistado, vamos a
para que lo vean, chicos, que es un pay to win. Un pay to win es tener ventaja sobre alguien pagando. Ventaja en el campo de batalla. Que tenga una skin que brille más, un arma de luces de colores, una skin de pony, no es ventaja en el campo de batalla. Se puede decir que incluso algunas skins son de ventaja porque te hacen el muñeco más grande y aumenta tu hitbox. Eso es muy claro en el Fortnite con las típicas skins de cabezones, lo que hace que tu cabeza sea más fácil de hitear que si realmente pues tienes una skin normal con una cabeza normal. Dicho esto, ¿sabemos que es un pay to win? Vale, ahora vámonos a los hechos. Hay dos valedores principales de la teoría de que Halo Infinite es pay to win. Por supuesto tenemos por un lado a Forregam, con el cual no vamos a perder mucho tiempo, es un don nadie, el cual quiere su minuto de atención, y yo creo sinceramente que los últimos vídeos y tweets que ha puesto y tal, lo hace para llamar atención, porque realmente no le hace caso a nadie, es una persona que no vale la pena hablar de él, y no sabe lo que es un pay to win y no sabe cómo funciona Halo Infinite, así que no hay que perder el tiempo. Pero aquí tenemos el título, podéis ver el vídeo incluso, el cual afirma o reafirma lo que pone en su título, y es que Halo Infinite es pay to win. Esto nos lo dice un profesor experto, que imagino que tendrá sus titulaciones, experto en publicidad, en marketing, en todas estas cosas, ya sabéis, un cerebro que se sale de esta atmósfera de YouTube y que va muchísimo más allá, y que por supuesto todo lo que nos comenta son verdades absolutas. En este caso, como os digo, Halo Infinite se convierte en pay to win con Xbox Game Pass Ultimate. Lo de Game Pass Ultimate, este señor se refiere a que si sois miembros de Game Pass Ultimate, como bien mencionaron los chicos de 343 a lo largo de sus Inside Halo Infinite, hablaron de que si sois suscriptores del servicio de suscripción de Xbox Game Pass, de la versión Ultimate, tendréis recompensas exclusivas. Estas recompensas en este caso son doble de experiencia, cambio de desafíos o de misiones semanales, y esta skin para el AR, que se llama Past Tense, para la rifle de asalto, tenéis una skin. Por supuesto, según lo que nos quiere decir este señor, este experto en videojuegos, en marketing, en publicidad, en economía, en finanzas, en empresas, en bolsa, en todo, este experto nos dice que con el AR que nos da Game Pass Ultimate tendremos algún tipo de ventaja en el campo de batalla, y yo de verdad que eso lo quiero ver, y por supuesto me suscribo de manera vitalicia a Game Pass si eso es cierto. Por supuesto también con lo de subidas de nivel del pase de batalla. Actualmente yo soy nivel 60 del pase de batalla, no he gastado un euro ni en subidas de nivel, ni he pagado el pack extra con 25 niveles, y hasta ahora, en 60 niveles que llevo, no he conseguido ninguna ventaja en el campo de batalla. Las buenas jugadas que hago las sigo haciendo, y las malas jugadas que hacía las sigo haciendo. No sé si en los 40 niveles que me restan tendré algún tipo de ventaja, no lo desconozco, chicos. No sé si esto del Reach, que te sale el fuego por aquí, algo de eso te da potencia extra, no lo sé realmente, pero ¿dónde está el pay to win? En que mi armadura brilla más que la tuya, en que tengo fuego, en que tengo una hombrera y aquí tengo 3 balas puestas, aquí tengo unos cartuchos de escopeta, tengo un casco con un visor más grande que el tuyo y se ve más amplio la pantalla y tengo más FOV. ¿En dónde está el pay to win? Pero chicos, relajémonos. Yo realmente quiero pensar, porque soy una persona de buena fe, soy una persona que creo en los avances de la especie humana, creo que realmente nos hemos desarrollado mucho desde la época de los cromañones, neandertales, etcétera, etcétera, que existe la lógica, que existe el sentido común. Yo confío en ello, confío en la especie, sinceramente. Confío en la especie de la que formo parte, los seres humanos, y no puedo creer que la gente sea así, sea boba, como pone aquí, boba. Yo creo que la gente no es tan boba y yo creo que se lo hacen, ¿vale? O sea, creo que realmente es una manera de generar tráfico, de generar polémica, obviamente mintiendo deliberadamente, mintiendo descaradamente, porque son así, chicos, y lo peor es que no tienen vergüenza, como siempre digo, no tienen vergüenza, no se ríen diciéndolo. Yo realmente si dijese estas cosas no podría evitar la sonrisilla, me bailaría un poco, jiji, jaja, porque es que es una broma, es que una persona que sabe algo de videojuegos, una persona que va de experta en videojuegos, perdón, no es saber de videojuegos, es ser experto en videojuegos, ser experto en final, ser experto en todo. Todas estas cosas, si tú lo eres realmente, si tú eres experto, no puedes decir tal bobería, porque es ser bobo.
repito, es ser bobo decir que un juego es pay to win o que no sé exactamente los términos que ha usado, que roza el pay to win en ningún momento en todas las opciones de pago que tienes en Halo Infinite, desde pagar todos los niveles del pase de batalla hasta pagar duplicadores de experiencia, pagar todas las skins estas que nos contaban de que eran 1000 euros en total cuando vimos que en Genshin Impact te tienes que gastar 12.000 euros o 15.000 euros, que en League of Legends te tienes que gastar 7.000, 8.000 euros. Todas esas cosas, todos esos pagos, esos famosos $1000 del Halo Infinite, repito, ninguna de esas compras mejora tu desempeño en el campo de batalla. Salvo que no me haya enterado que con mi skin deslumbra a los rivales, se queden embobados mirando lo preciosa que es, por ejemplo, mi skin de Navi. Y obviamente ahí aproveche yo su despiste para matarlos, ¿eh? Porque ya sabemos que esta gente igual... Lo entiendo en parte porque esta gente son los que se fijan en las frutas, en los cadáveres, en cómo explotan los coches. Se fijan en todos esos detallitos, así que imagino que igual que disparar a la fruta e igual que disparar a un cadáver es por supuesto un motivo de distracción para ellos y es lo más importante, también se distraerán viendo por supuesto una skin tan fachera como las que tengo yo en Halo Infinite, ya que como os digo soy nivel 60 del pase de batalla y aparte he comprado unas pocas. Así que chicos, a modo de resumen, no voy a entrar en estupideces como frutas, físicas, los muertos, los cadáveres, la sangre, pero bueno, me echo para acá para que lo veáis bien. Aquí tenéis absolutamente todas las mentiras resumidas porque hay muchísimos vídeos, he cogido unos cuantos, no me voy a tirar todo el día. También hay artículos de prensa, por supuesto, ya sabéis, área jugones, somos Xbox, generación Xbox, todo eso, mentiras sobre que han sido cómplices de estas mentiras. Aquí tenéis la ristra de mentiras de Halo Infinite, ¿vale? Las tenéis claras y concisas. Por eso no sé si realmente Halo Infinite es el juego que más hate ha recibido en la historia. Lo que sí estoy seguro es que es el videojuego del que más mentiras se han contado en la historia. Y o bien son unos mentirosos o bien son bobos. Elegid vosotros mismos, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, like, si no os ha gustado, pues dislike, mala suerte, comentarios con vuestra opinión, suscribiros, campanita, todas esas cosas que ayudan a un pequeño creador de contenido como yo y que por supuesto persigue, es killer de los fake news killers que basan su contenido en fake news. Nos vemos en la próxima, chicos. Gracias a todos por el apoyo. Stay sexy. Adiós. Un momento, no te vayas. Que por más mentiras que contéis, por más que intentéis engañar a la gente, Xbox siempre gana.